El miércoles de la semana antepasada ya hubo unas heridas que sufrieron algunos miembros de la fuerza pública venezolana en unos altercados con delincuentes colombianos. Ambos países son limítrofes, en Venezuela viven alrededor de 5 millones de colombianos. A raíz de eso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cerró la frontera, militarizó 5 o 6 municipios del estado Táchira, limítrofe con Colombia, y además ha deportado a alrededor de 1.000 colombianos. Según algunos informes, las casas de esos colombianos, muchas de las casas de ellos en Venezuela han sido marcadas con una letra para ser posteriormente revisada, inspeccionada, y muchos de estos colombianos han sido expulsados a Colombia, han cruzado el río, uno de los ríos de la frontera. El gobierno colombiano pide hoy, dentro de pocos minutos, aquí en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, en el Consejo Permanente de Embajadores, que se convoque para este jueves a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores. Y si eso no se logra, seguramente pedirá el envío de una comisión para que revise a ver qué está pasando. Es verdad que en Venezuela hay delincuencia colombiana también. El viernes usted publicó un artículo titulado Alerta por abusos en expulsión de colombianos de Venezuela. Y dice usted que hay evidencias creíbles de que ha habido violaciones a los derechos humanos de esos colombianos. ¿Por qué? Nosotros hemos estado investigando la situación en la frontera desde el minuto en que el gobierno de Maduro dictó el decreto de emergencia. Un decreto de emergencia de esa naturaleza, que no ha sido además objeto de un escrutinio acucioso, riguroso por parte de la Corte Suprema venezolana, debido a que es una corte que está dominada, que está subordinada al Poder Ejecutivo y que confiere facultades amplísimas a la Guardia Nacional Bolivariana para allanamientos de personas, de bienes, de vehículos, sin que existan mayores controles en Venezuela. Dado el récord, que es realmente deplorable, en materia de abusos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, no solo la Guardia Nacional Bolivariana, sino otras fuerzas de seguridad que están actuando en esa zona, en Táchira, en la frontera con Colombia, y dado el hecho de que en Venezuela no existen instancias independientes, ya sea judiciales o no judiciales, capaces de frenar abusos, de impedir, de prevenir estos abusos, nos decidimos por hacer una investigación en la frontera, tanto del lado de Venezuela como del lado de Colombia. Y las evidencias que pudimos recoger, que son creíbles, que son sólidas, son serias, demuestran que se están produciendo abusos graves, deportaciones incluso de ciudadanos colombianos con estatus de refugiados en Venezuela. Eso es gravísimo. Eso incluso lo ha denunciado ACNUR. Y no solo eso, sino que abusos físicos, verbales, destrucción de bienes, arbitrariedades frente a las cuales los venezolanos y colombianos, y digo venezolanos porque también hay venezolanos que están sufriendo estas consecuencias porque están casados o emparejados con colombianos o colombianas, no tienen recursos, no tienen una posibilidad de defenderse, están en una situación de indefensión total. Hay familias que han sido separadas, hay niños que han quedado de un lado de la frontera y los padres del otro, de tal modo que aquí estamos frente a una crisis humanitaria provocada, generada por el gobierno de Maduro, que merece una atención inmediata de la comunidad regional. El defensor del pueblo de Venezuela ha ido a la zona de frontera y ha dicho que todo lo que se ha hecho en la deportación de colombianos, lo que tiene que ver con deportación de colombianos y lo que está pasando, pues se ajusta a la ley, que todos los trámites se han hecho legalmente y que realmente ahí hay una situación en cierto modo dentro de lo singular de normalidad. ¿Qué piensa usted de ese pronunciamiento? Justamente por este tipo de pronunciamientos del actual defensor del pueblo y de su antecesor, es que Naciones Unidas le ha advertido a la Defensoría del Pueblo de Venezuela que los va a dejar sin acreditación en Naciones Unidas. Eso es muy grave. No conozco ningún otro caso, a lo menos en este hemisferio, de una advertencia tan seria por parte de Naciones Unidas. ¿Y por qué Naciones Unidas emite un pronunciamiento tan fuerte contra la Defensoría del Pueblo de Venezuela? Porque es simplemente un apéndice del Ejecutivo, porque no actúa independientemente, porque no tiene mayor credibilidad. El defensor ha visitado la zona y ha dicho que todo está bien, que no hay abusos, lo cual es contrario a los hechos, a la evidencia que existe, y lo cierto es que creo que simplemente confirma la falta de independencia de una instancia que está hoy día presidida por alguien que fue gobernador de Chávez
y luego diputado de Chávez. Políticamente, ideológicamente, es una instancia lamentablemente que ha sido capturada, como muchas otras, por parte del gobierno del presidente Maduro. En Venezuela hay delincuencia colombiana, hay contrabandistas, hay narcotraficantes, hay paramilitares, eso está claro. Eso no justifica, evidentemente, una medida desproporcionada, que eso también está claro. ¿Y entonces qué se puede hacer? Mire, que existen abusos, que existen crímenes e ilegalidad, que hay mafias que se nutren del narcotráfico, del contrabando en esa zona, qué duda cabe. Pero la solución no es generar un problema artificial con Colombia, por parte de Venezuela, deportando sin mayores controles y expulsando a ciudadanos colombianos sin que exista un procedimiento riguroso, serio, sino simplemente pareciera estar motivado por un afán por distraer la atención de los venezolanos de los problemas reales que están sufriendo. ¿Qué importan todos estos pronunciamientos como el suyo para un hombre como Nicolás Maduro, que no le presta atención ni a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH aquí en Washington, que pertenece en cierto modo a la OEA, que no le presta atención a la OEA, que esta mañana la Cancillería venezolana, ante un pronunciamiento de la Unión Europea pidiendo diálogo y pidiendo una solución a lo que está ocurriendo, lo que dice esta Cancillería es que esos son unos burócratas europeos que más bien deberían atender la grave crisis humanitaria que tienen allá por los inmigrantes. ¿Qué resultado pueden tener pronunciamientos como el suyo? Usted mismo ha sido expulsado en algún momento de Venezuela. La pregunta es, ¿eso para qué sirve? Mire, no nos debe sorprender la arrogancia, la actitud, digamos, indolente del gobierno de Venezuela frente a estas denuncias. Tanto de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de organizaciones como Human Rights Watch y otras. La constante del gobierno de Venezuela ha sido rechazar sin mayores reparos este tipo de denuncias. Sin embargo, yo sí creo que al denunciar estos hechos se va generando un debate, llama la atención de la opinión pública y espero que hoy día en la OEA y luego en las reuniones que se celebren en UNASUR durante esta semana, este tipo de información proveniente de distintas fuentes sea objeto de un análisis, un examen por parte de gobiernos latinoamericanos. De hecho, por ejemplo, el gobierno de Chile acaba de emitir un pronunciamiento bastante fuerte expresando su preocupación por la situación de la frontera entre Colombia y Venezuela. Creo que esta información ayuda a producir un debate serio sobre lo que allí está ocurriendo.